Pero detrás de esta celebración hay toda una historia que queremos que Zulema nos ayude a contarle a las generaciones nuevas y recordar algunas generaciones que coinciden justamente con Zulema en cuanto a lo etario, ¿no? A la edad. ¿Y quién mejor que Zulema que nos cuente qué había en este lugar antes de la construcción de la nueva federación? Gracias, Zulema, por recibirnos en su casa. No tenés por qué agradecerme, y para mí es ya demasiado que me venga a preguntar cosas, porque la verdad que no soy una sabia, pero bueno, pero viví acá en esta zona, y esta era una zona de campo, había 50 familias, 50 y algo de familias, que todos tenían horno de ladrillo, criadero de pollo, tenían quinta, tenían chacra, así vendían, se cosechaba y se iba al pueblo a vender, se criaba gallinas, se iba a vender también todas cosas de campo. Sí. Así trabajábamos todos, la mayoría. Mi papá en esta zona tenía un almacén justo frente a donde se instaló los que vinieron a construir la ciudad. El obrador. El obrador, sí. Ahí mi papá era almacenero, y bueno, almacén lugar tenía ahí. Y yo trabajaba en la escuela, en ese tiempo era la Escuela Nacional número 14, que luego las nacionales pasaron a la provincia y se convirtió en Escuela Provincial número 64, que cuando se construyó la ciudad es la escuela que está cerca de la terminal. Cerca de la terminal, claro. ¿Usted era docente ya en la Escuela 14 en ese momento? Sí, sí. ¿Fue alumna también de ese lugar? Fue alumno. Mis papás fueron alumnos de la escuela, que no era en ese lugar. La Escuela 14 tuvo tres lugares, ¿no es cierto? En la época de mis padres era otro lugar, pero mis padres fueron alumnos de esa escuela. Y era Escuela Nacional número 14, fíjate vos, de todas las nacionales que había en la provincia era la número 14, o sea que fue una de las primeras, digamos, claro, de aquella época. ¿Cómo era el lugar, Zulema? Este espacio antes de que existieran todas estas viviendas, mucho verde, sí, mucho campo. Mucho verde, arroyos. Yo me acuerdo que mi papá tenía un campito, y para los animales se hacía hacer pozos como una laguna, para que los animales pudieran tener agua para tomar. O sea y había hornos, muchos que trabajaban con hornos de ladrillo, había quintas, había chacras, y todos más o menos actividades camperas del campo. Y bueno, sí, era su paraíso. Era de donde vivíamos nosotros. Claro. Así que la alegría que tuvimos cuando dijeron que la ciudad se iba a hacer acá. Mi papá había comprado un terreno en la ciudad vieja, porque ellos pensaron, bueno, después cuando ya seamos más viejos vamos a tener que estar cerca de los doctores, vamos a tener que estar en la ciudad. Y claro, tenía el plano y todo para hacer la casa, y no les permitieron hacer porque decían que se iba a hacer la ciudad y que entonces no le iban a pagar nada por la casa, y así fue que no hicieron nada. Claro. Zulema, ¿y cómo tomaron ustedes, si bien se alegraron, pero cómo tomaron cuando se enteraron de que este lugar iba a estar dentro de la votación como potencial lugar para construcción? Nosotros creíamos que nosotros íbamos a quedar donde vivíamos, y que la ciudad se iba a construir todo alrededor de donde estábamos nosotros. Ah, eso es lo que ustedes pensaban. Que fuimos tontos nosotros pensar eso. Pensamos, no, ya que nosotros, decía mi papá, ya que nosotros no pudimos ir al pueblo porque no nos permitieron construir una casa allá, vamos a traer el pueblo acá para nosotros. Y eso decíamos todos los de la zona. Ya acá se va a construir el pueblo, y como que íbamos a quedar. Oh, sorpresa, cuando llegó la empresa constructora de la ciudad. Te digo que como en un principio se había dicho que Federación, que no se iba a construir, que cada uno se ubique donde quisiera ir, entonces no habían tenido en cuenta el lugar para que se ubiquen todas las maquinarias y todos los trabajadores que iban a estar acá. Claro. El dueño del lugar donde después estuvo todas esas, digamos, la empresa con todas sus... Sí. Era el señor Colombo, abuelo de las chicas que tienen la farmacia
De Gisela y de... Sí, era el abuelo. Ujú. Entonces, el negro Guerrero, que era el intendente, no sé quién otro, y alguien de la empresa fueron a mi casa a pedirme que los acompañe, porque como yo era, por decir, era conocida de toda la zona de acá y en especial también del señor Colombo, Claro. para que yo como más conocida de ellos fuera con ellos a pedirle al señor Colombo que autorice que los trabajadores, la empresa con todas sus maquinarias pudiera entrar en su campo. El señor Colombo dijo que tenía muchas vacas, era un campo y Sí. tenía muchos animales. Entonces él dijo que sí, porque le prometieron que a ellos le iban a después dar otra oportunidad de tener otro campo o tener una casa. Entonces pidió que 2 días nomás le den a él permiso para poder ubicar sus animales, pero que les pidió que por favor dejen cerrado el portón para que no se escapen los Claro, animales. Y así fue. Y así fue como... Esos fueron los primeros movimientos de obras. Claro, y así fue como la empresa pudo tener ya el lugar. Para- En ese lugar mi papá tenía en mi casa, yo vivía ahí con mis padres, todos mis hermanos, frente a donde se construyó. A ver, si nos ubicamos geográficamente, donde hoy está el edificio del ex consorcio, eso era Colombo antes, Sí, y ahí ingresaron como ustedes contaban. sí. Ahora, cuando comenzó la construcción, cuando ya ustedes veían que acá iba a ser la ciudad, que ustedes van a quedar dentro de la ciudad, ¿cómo lo tomaron como vecinos? Porque tengo entendido que son muchas, o eran muchas, debo decir, las familias en ese momento Más que o menos vivían. 50 familias. 50 familias. Más o menos, sí, las que vivíamos en toda esta zona. Y bueno, nosotros primero estábamos contentos, iba a ser la ciudad acá y como que también nosotros íbamos a quedar, que nos iban a hacer la ciudad, cuando nos dijeron que no, que nosotros teníamos que desalojar, porque acá había que nivelar, porque tenían que nivelar todo el suelo para después empezar a construir las casas. Y fue Claro. así que muchos de acá de Federación, una familia Burma, como 5 hermanos, se fueron 5 hermanos, cada uno con su familia, están viviendo en Chajarí. Varios de acá de Federación se fueron a otro lado. Y bueno, y muchos fueron, algunos tenían familiares en la vieja Federación y bueno, Claro. acá hicieron una habitación más y llevaban las personas de acá para poder, y vos sabés que andaban las topadoras Sí, demoliendo todo y tirando al suelo todo, estando todavía las familias en su casa, trabajaban día y noche las topadoras porque había urgencia para poner el terreno en condiciones para construir las viviendas. Entonces todavía estaban en su casa, algunos que no se sabía dónde iban a ir y cómo iban a hacer, de noche durmiendo y pasaban las topadoras alrededor de las casas tirando todo al suelo y las plantaciones, todo, o sea que fue... esto también sufrió un desarraigo. Claro que sí, fue un desarraigo, sí. Ujú. O sea que... No, ¿Y hubo una lucha por parte de ustedes en cuanto a que pudieran quedar en este lugar o no hubo esa posibilidad o esa alternativa? claro, no, nos dijeron, sí, nosotros creíamos que sí, que nos iban a permitir quedarnos, y no, nos dijeron que no, que esto era para construir la nueva ciudad y que quienes vivíamos acá nos iban a indemnizar y que cada uno fuéramos a donde quisiéramos, a donde pudiéramos. ¿Y pasó eso? Y bueno, algunos, a la mayoría sí, la mayoría, yo te digo, muchos fueron a Chajarí, otros se fueron a Concordia, y después hubo habitantes de la vieja Federación, o sea, gente que tenía casas pero no vivía en Federación, que no quisieron que le paguen nomás el valor de la casa Y se fueron. Y se fueron. Y entonces, estas casas que se habían hecho, por ejemplo, esta casa donde yo estoy viviendo, era para una de esas familias. La cosa es que quedaron varias casas sin habitantes. Entonces, en ese momento fue que nos dieron la oportunidad de nosotros comprar estas casas. En la nueva federación. En la nueva federación, varias personas, Burma, Silvestri, nosotros, varios así, que gracias a la alegría que teníamos cuando nos dijeron que podíamos comprar estas viviendas. ¿Qué les deja hoy esta
ciudad, Zulema, usted que es nativa natural del Sí, lugar, sí. 44 años de la nueva ciudad, pero muchos años más de vivir en este lugar. ¿Qué le queda a usted como persona, como vecina del lugar? No, yo estoy muy contenta, muy contenta de poder quedarnos acá en Federación y de ver cómo fue progresando la ciudad y cómo sigue creciendo y que nosotros nos adherimos a todo y la gente que viene también. Entonces yo estoy muy contenta, y todos, mis padres también, que ya tenían su edad cuando vinimos acá, pero disfrutaron la ciudad. ¿Cuál es el mensaje que le deja a las generaciones nuevas, a los nuevos federenses, los que nacieron hace 15, 10 años atrás? Y los nuevos federalenses que valoren esto que se ha construido acá y que gracias a esta nueva ciudad tenemos mucho más confort, tenemos más amistades, tenemos más, ha crecido como ciudad. Entonces nosotros también vamos creciendo y vamos teniendo mejor vida que cuando vivíamos antes de que se construya la ciudad. Me refiero a tener más comodidades, a tener, vivir mejor. Muchas gracias, Zulema. Bueno, no hay por qué.